Difícilmente se puede encontrar una década más fructífera para el cine que la del 70. Si los 60s habían sido los años más revolucionarios para el lenguaje desde el paso del mudo al sonoro, es probable que en los posteriores se supo canalizar y encontrarle la forma definitiva a aquellas innovaciones y libertades. El nuevo Hollywood era el epicentro de una época marcada por los cambios sociales y las consecuencias del escándalo de Watergate, la guerra de Vietnam y otros acontecimientos no menores como el surgimiento del movimiento hippie y los asesinatos del clan Manson. El panorama ideal para que comenzaran a filmar algunos de sus primeros éxitos directores como Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola y Steven Spielberg, entre otros. Sin embargo, esta historia nos lleva a un lugar mucho más lejano, a un país en donde se estaban experimentando cambios muy distintos, pero probablemente de igual magnitud. En Australia estaban haciendo un nuevo movimiento del cine y estaba forjando su identidad uno de los directores más infravalorados de los últimos 40 años, Peter Weir. La historia de Australia parece estar en sintonía con la del cine. Su independencia se constituye en 1901 durante los años de las primeras experimentaciones cinematográficas. De hecho, se le atribuye al país oceánico el primer largometraje de la historia, llamado The Story of Kelly Gang de 1906. Hasta la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de las proyecciones comerciales eran de producciones locales, pero luego la industria se desplomó. El incremento de las importaciones de films, en su mayoría norteamericanos, fue proporcionalmente inverso a las nuevas producciones locales, llegando a su punto más bajo entre los años 1951 y 1952, en los que se reportó tan solo el estreno de una película australiana. No fue hasta fines de los 60 cuando el público australiano comenzó a manifestar un mayor aprecio a las producciones locales, muy probablemente vinculado al contexto internacional y a la aparición de movimientos como el de la Nouvelle Vague. La industria entonces presionó al gobierno federal sin descanso hasta que obtuvo sus respuestas en 1970, cuando el primer ministro John Gorton accedió a constituir dos instituciones fundamentales para el resurgimiento del cine australiano: la Australian Film Development Corporation, encargada de los largometrajes, y la Experimental Film and Television Fund, para los cortos y las películas televisivas. Antes de dirigir algunas de las películas más memorables de los 80s y los 90s como Witness, Dead Poets Society y The Truman Show, Peter Weir era camarista en el único canal televisivo de Australia que producía sus propias ficciones. Si bien dentro de este rubro comienza a dirigir sus primeros cortometrajes, no es hasta 1970 cuando, luego de la avanzada de las instituciones gubernamentales, la Commonwealth Film Unit decidió introducirse en el terreno de la ficción y financiar un proyecto llamado 3 to Go, un largometraje compuesto por 3 segmentos independientes que significaba la culminación del esfuerzo para sentar las bases en una industria nacional sólida. Michael es el nombre del segmento escrito y dirigido por Peter Weir. En él se refleja el conflicto de un joven de clase media que duda entre seguir con su acomodada forma de vida o unirse a un grupo de rebeldes. Esta oportunidad funciona como pasaporte para que Weir filme su ópera prima llamada Homesdale. Ambas primeras experiencias se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Ya había un técnico razonable, pero en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Lo espantoso en aquellos primeros films era no saber por qué algo había funcionado, más que comprender por qué algo no había funcionado. Esto comentaba Weir, que decide dedicar un semestre para seguir formándose como realizador en el Reino Unido, y es en este periodo en el que escribe sus siguientes películas de mediados y fines de los 70s: The Cars That Ate Paris, Picnic at Hanging Rock, The Last Wave y The Plumber. Pero si bien estas películas son en su mayoría excelentes, absolutamente recomendables para comprender su autoría y ya galardonadas alrededor del mundo, el mayor quizá desafío de la carrera de Peter Weir llegaría con el cambio de década. En una entrevista a mediados de los 80s, el director proclamó: "Tenía muy poco interés en nuestra literatura y nuestra historia, y siempre sentí que los grandes eventos ocurrían muy afuera de este país. Esa imagen del barco saliendo para mí lo resumía todo: el mundo está en otro lugar". Pero para 1979, Weir rechaza propuestas de Hollywood, entre las que se encuentran Salem Slot, que finalmente será dirigida por Tobe Hooper, y la miniserie de Thornbirds, ya que estaba empecinado con la idea de filmar en su país. Gallipoli recibe su nombre a partir de la península turca, en donde miles de australianos lucharon contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Para 1976, Weir se instala unos días en la zona con la idea de una película bélica en mente. La experiencia fue cuanto menos movilizante.
Las trincheras estaban intactas, las tumbas levantadas donde habían caído los soldados, las playas decoradas con latas, cuchillos, botas y restos de munición. Luego del estreno comentó sobre aquel momento: sentí que de alguna manera estaba tocando historia y eso alteró totalmente mi percepción sobre Galípoli. En aquel momento y lugar decidí que haría la película. Denominada por él mismo como su película de graduación, Galípoli de 1981 tenía todos los condimentos para ser el trampolín de su carrera: un enorme presupuesto, una producción que involucra viajar entre países, la estrella de la exitosa Mad Max, un tal Mel Gibson, y una historia absolutamente sensible para la sociedad australiana. Entonces tenemos una película bélica de una enorme producción en un país austral de una industria estancada pero emergente y bajo la dirección de un joven director ya reconocido en el plano internacional. Un escenario exótico e impensado años atrás. Pero la genialidad de Galípoli radica en el minimalismo de Weir para contar una historia titánica de un país bajo la visión de unos jóvenes. En sus palabras, la película es sobre dos hombres en su camino hacia la aventura, cómo cruzan continentes y grandes océanos, escalan pirámides y caminan a través de las antiguas arenas de Egipto y de los desiertos del interior de Australia hacia su cita con el destino de Galípoli. Galípoli es la película bisagra de la filmografía de Peter Weir, tanto en cuestiones comerciales como en estética. Es que quizás, siguiendo la línea de De Plumber, rompe con las atmósferas oníricas, sobrenaturales y ralentizaciones propias de sus anteriores Picnic at Hanging Rock y The Last Wave. En su lugar abraza una narrativa de mayor transparencia y simplificación visual que probablemente lo acercaría aún más a las grandes producciones de Hollywood. Sin embargo, Galípoli también cumple al pie de la letra las características del cine de Weir, en donde los individuos se introducen en espacios generalmente extraños, incómodos y desconocidos, que implican un desafío del cual obtendrán su respectivo progreso y que generalmente significará un cambio radical en su cosmovisión. En sus otras películas ocurre con los casos de Truman y su show, Todd Anderson y la Sociedad de los Poetas Muertos, o John Book y la población Amish. Galípoli es el frente en el que Australia recibe su primera prueba de fuego como nación, y Weir entiende que puede ilustrar esta situación a partir de la amistad de Archie y Frank. La muerte y el nacimiento son conceptos que se narran en los desencuentros de los muchachos, que son reiterados hasta el final, pero además en las escenas de tono épico que se despliegan, tanto en el desierto de Perth, donde los personajes pierden la esperanza y la recuperan, y en el desierto del Cairo, donde incluso escalan las pirámides, que curiosamente son construcciones realizadas por la antigua civilización egipcia para superar a la muerte. Si bien Archie se nos presenta como el protagonista y el elegido por sus dotes físicos, termina siendo Frank con quien el espectador terminará reflejándose, y esto queda en claro con la extenuante secuencia del final, en la que el punto de vista reposa en él. Es que Weir parece invocar una visión casi fordiana y crepuscular sobre el héroe y el sucesor. Esto significa que el primero se sacrifica casi de manera invisible para que el segundo progrese y cargue con esa cruz de conocer por qué y cómo sobrevivió. Por eso no está de más decir que en Galípoli hay una Australia joven, inocente, valiente y ruda que muere, pero también es el escenario del nacimiento de una nación y, por qué no, el nacimiento de un nuevo cine. Hasta acá llegó el video de hoy. Mi nombre es Salva, me pueden encontrar en redes sociales como @MrBlondOc. Cualquier recomendación, like o suscripción se agradece muchísimo. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima.